Ahora vamos a estudiar otras dos razones que, como la tangente, se mantienen constantes. Son el seno y el coseno. En la figura 1 tenemos las líneas A', B' y AB', perpendiculares a la línea BC. Formamos los siguientes triángulos: el ABC para este ángulo alfa agudo, el A'B'C y el A'B'B'C. Tres triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos semejantes por ser estas líneas dos perpendiculares a la línea BC. Acabamos de ver que para el caso de la tangente y referidas a este ángulo, el cateto opuesto AB', BB' entre CB', es lo mismo que A'B' entre CB y lo mismo que AB entre CB. A esta constante la habíamos llamado tangente de alfa, que para un triángulo rectángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Las siguientes razones también son constantes: el cateto opuesto y la hipotenusa. Por ejemplo, para este ángulo alfa, el cateto opuesto sería AB', BB'. Si lo dividimos entre A'B'C, tenemos esta razón, y esta razón se mantiene constante e igual a A'B'B', que sería el opuesto para este triángulo rectángulo, y A'C, que sería la hipotenusa del triángulo rectángulo A'B'C. Lo mismo para la AB referida al ángulo alfa y al triángulo ABC, cateto opuesto entre la hipotenusa, que sería AC. Estas razones se mantienen constantes. Lo mismo que los catetos adyacentes entre la hipotenusa, que serían B'C entre A'B'C, B'C entre A'C y BC entre AC. A la primera de estas razones se le llama seno del ángulo alfa y se representa por seno de alfa. A la segunda se le llama coseno del ángulo alfa y se representa por coseno de alfa. Entonces, por definición, referidas a la figura 2, el seno de alfa es cateto opuesto A entre hipotenusa C, y el coseno de alfa es cateto adyacente B entre hipotenusa C. Como en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre es mayor que los catetos, y tenemos la hipotenusa en el denominador en ambos casos, en un caso con un cateto y en otro con el otro. Entonces, debido a esto, como el denominador siempre será mayor que o igual que el numerador, tenemos que las razones seno y coseno son menores iguales que 1. Además, por tratarse de un triángulo rectángulo, sabemos que alfa más beta suma 90 grados. Si ahora calculamos el seno y el coseno del ángulo alfa, veremos que esta propiedad nos va a ser muy útil. El seno de beta referido a este ángulo sería cateto opuesto, sería B, entre la hipotenusa, que sigue siendo C. Y el coseno de beta es cateto contiguo entre la hipotenusa, que es A partido C. Pero observa que A partido C para el ángulo beta es lo mismo que A partido C para el seno de alfa. Por lo tanto, el coseno de beta es igual al seno de alfa. Y por otro lado, el seno de beta B entre C es igual al coseno de alfa, que es B entre C. Por tanto, el seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario. El coseno de un ángulo es igual al coseno de su complementario. Esto lo podemos expresar: el seno de alfa es igual al coseno de 90 grados menos alfa, que es beta. Y el coseno de alfa, en esta relación, es igual al seno de beta, que es 90 grados menos alfa. Para estudiar la razón seno, vamos a hacer un rectángulo similar al que hicimos para la tangente. Pero esta vez trazamos un cuarto de círculo de radio unidad, es decir, la distancia OA, el segmento A mide 1. Vamos a empezar
con un ángulo de 30 grados, es decir, la recta OA la giramos en sentido negativo, perdón, en sentido positivo 30 grados. Una vez que hemos girado los 30 grados, vemos el punto donde se cortan la recta y la circunferencia. Y ese punto le llamamos A, que es este que está aquí. A partir de este punto y perpendicular a OX trazamos la recta AX'. Medimos AX', pero lo medimos en la recta verde que tenemos aquí del lado izquierdo, donde tenemos con un papel milimetrado, podemos medir con bastante precisión esto. Te convendría hacer este ejercicio con un papel milimetrado. Te ayudará a comprender lo que estamos haciendo con más profundidad. Bien, entonces medimos X' en la línea verde desde O hasta donde corta y vemos que mide 0,5. Por lo tanto, el seno de 30 grados va a ser cateto opuesto, es esta distancia que tenemos desde aquí a la hipotenusa, que vale A, o A, que es 1. Por lo tanto, el seno de 30 grados es la longitud que tenemos aquí, 0,5. Otro ejemplo lo tenemos cuando giramos la recta OX, esta, la vamos a girar 90 grados, hasta aquí. En ese caso, la longitud del radio 1, la recta AX', estaría yendo desde este punto a este. Y sería igual a 1, por lo tanto, como OA vale 1, 1 partido 1 sería 1. Y el seno de 90 grados vale 1. Como el ángulo del radio con la línea OX es de 0 grados, es decir, cuando esta recta OX está aquí, la vertical AX' vale 0. Si esta recta a 0 grados la dejamos aquí, vale 0. Y OA seguirá siendo 1. 0 partido 1 vale 0. Por lo tanto, el seno de 0 grados es igual a 0. Para el coseno tenemos algo similar. Podemos estudiar la variación con una circunferencia de radio unidad. En la figura 4 hemos trazado un círculo de radio unidad o cuarto de círculo y hemos trazado un ángulo de 60 grados. En el punto A, donde se cruzan el radio y la circunferencia, trazamos una línea vertical perpendicular a OX. Esta línea la medimos, como es costumbre, en esta línea verde que tiene su escala marcada y que en un papel milimetrado es muy fácil de conseguir. Según la escala horizontal, el segmento OX' sería igual a 0,5. Por lo tanto, la razón coseno para el ángulo de 60 grados es coseno de 60 grados sería cateto contiguo OX' entre OA, que es el radio y vale 1. Y como OX', este segmento lo medimos desde el origen hasta el punto donde corta y tenemos también una escala hecha, me da 0,5. Si el ángulo de giro es de 90 grados, entonces si esto lo giramos hasta acá, esta línea verde llegaría hasta esta línea, ¿sí? El segmento OX' sería 0, porque entonces esta línea está aquí. El segmento AX' sería 1 y el segmento OX' sería 0, porque al llegar esta recta hasta acá, a medida que nos vamos acercando a los 90 grados se va desplazando hacia la izquierda. Y tendremos que el coseno de 90 grados es 0 partido 1, que vale 0. Cuando el ángulo de giro es de 0 grados, la horizontal OX' es igual al radio. Es decir, cuando esta línea verde la tenemos aquí, ángulo de giro igual a 0, OA es igual a R, y por tanto el coseno de 0, que es cateto contiguo, o X', X' sería 1, coincidiría con X, entre OA, y OA es el radio,
que vale 1. Por lo tanto, el coseno de 0 grados es igual a 1. Las razones trigonométricas inversas se pueden entender desde la figura 5. Habíamos visto que el seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno de alfa, cateto contiguo, que es b, entre hipotenusa. Y la tangente de alfa es cateto opuesto entre cateto adyacente, es a entre b. Podemos definir las inversas del seno, del coseno y de la tangente. Estas inversas serían: la inversa del coseno se llama secante, la inversa del seno la cosecante y la inversa de la tangente la cotangente. Y se definen exactamente de la siguiente manera: cosecante es 1 partido seno, por lo tanto la inversa de lo que tenemos aquí, c partido a. La secante es 1 partido coseno, que sería la inversa de lo que tenemos aquí, c partido b. Y la cotangente sería b partido a, que es 1 entre la tangente. El uso de las razones trigonométricas para aplicaciones prácticas, requiere un conocimiento preciso de los diferentes valores que tienen estas razones, pues para todos los ángulos. Estos valores precisos han sido calculados y existen en tablas que se conocen como tablas de razones trigonométricas, donde encontramos estos valores. Su manejo es muy sencillo, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Las tablas trigonométricas normalmente presentan los valores de la razón trigonométrica que estamos estudiando desde 0 hasta los 90 grados. Si es la tangente, como veíamos, pues va también de 0 a 90 grados. Si es el seno, de 0 a 90 grados. Si es el coseno, de 0 a 90 grados. Todos estos valores están escritos normalmente con otros dígitos de precisión. En la figura 6 vamos a presentar solo una parte de la tabla de senos. Vamos a presentar la parte que corresponde a 20, 21, 22, 23 y 24 grados. En la primera columna tenemos el ángulo en grados, el ángulo cuyo seno queremos calcular. En la segunda columna está el valor del seno para ángulos exactos, sin minutos. Por ejemplo, el seno de 23 grados es el de la primera columna, 0.3907. 0.3907. Observa que el seno de 23 grados en la tabla, el 0 no se suele poner, pero se entiende que está aquí. Si ahora vemos 23 grados y 18 minutos, entonces buscamos la quinta columna. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta tiene los 18 minutos. Entonces serían 23 grados es esto y 23 grados 18 minutos es 0.3955. Pero si fuera más de 18 minutos y menos de 24, en las tablas, en las columnas 3 a 11 tenemos los valores para minutos en múltiplos de 6 en 6, es decir, para 6 minutos, para 12, para 18, 24, 30, 36 y así hasta 54. Para operar, vamos a suponer que queremos calcular el seno de 23 grados 20 minutos. Calculamos el más cercano, que es el de 23, 18. 23 y 18, 0.3955, que lo tenemos aquí. Y vemos que nos faltan 2 minutos. Vamos a las partes proporcionales. 2 minutos es un 5 para 23 grados. Y este 5 equivale a una 5/10 milésima. Y para calcular el seno de 23 grados 20 minutos, sumamos al de 23 grados 18 estas 5/10 milésimas. Al sumarlas me da 0.3960. Para el coseno tenemos una forma de funcionar similar, solo que las partes proporcionales se restan cuando tenemos un ángulo cuyos minutos no sean múltiplos de 6. Por ejemplo, queremos el coseno del ángulo 74 grados 32 minutos. Aquí tenemos una pequeña porción de 1, 2, 3, 4, de 5 grados de una tabla de cosenos naturales.
Entonces queremos el de 74 grados 32 minutos. Vamos, el de 74 grados a seca sería 0.2756. Como queremos 32 minutos, nos acercamos a esta columna que tiene 30 minutos, nos faltan 2. Entonces al 0.2672, que sería 74 grados 30 minutos, habrá que restar los 2 minutos que nos faltan. Aquí, a diferencia de la tangente y del seno, los cosenos se restan. Entonces el valor que hay que restar es un 6. Entonces, para calcular el coseno de 74 grados y 32 minutos, calculamos el de 74 y 30, que es el más próximo, y le restamos el de los 2 minutos que nos faltan, que son 6 10 milésimas. Al 0.2672 le restamos este 6 10 milésimas y nos queda 0.2666. Vamos a ver ejercicios que requieren las razones trigonométricas para su solución. El primer ejercicio me dice a qué distancia de la pared debo apoyar una escalera de 10 metros de longitud para que forme un ángulo de 45 grados con el suelo. Aquí tenemos una escalera apoyada en la pared y a qué distancia la quiero yo, digamos, alejar, apoyar, para que el ángulo sea de 45 grados con el suelo. El dato que tenemos es que la pared tiene 10 metros de longitud. Entonces observa que lo que tenemos formado es un triángulo rectángulo con una hipotenusa de 10 metros, un ángulo de 45 grados y un cateto adyacente a calcular, la X. Coseno de 45 grados, este sería cateto contiguo, la incógnita entre la hipotenusa, que es 10. Despejamos la hipotenusa y nos queda 10 veces el coseno de 45 grados. De las tablas obtenemos que el coseno de 45 grados es 0.7071. Por tanto, X va a ser 10 veces el coseno de 45 grados, que me va a dar 10 por 0.7071. Me daría 7.071 metros. Por lo tanto, la escalera debe colocarse desde el pie a la pared a 7 metros, 0.71. En el siguiente ejercicio tengo un globo aerostático anclado al suelo con una cuerda de 50 metros de largo. Forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. ¿A qué altura está el globo? Pues nada, ahora lo que tenemos es la razón seno, porque tenemos un triángulo rectángulo formado. El seno de 45 grados es la altura entre la hipotenusa, sería cateto opuesto a altura, hipotenusa 50 metros, despejo la altura y me da 50 por el seno de 45. Como el seno de 45 desde la tabla podemos verificar que es 0.7071, multiplicando por 50 obtenemos la altura, que es de 35 metros, punto 35. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, te conviene hacer los ejercicios de la sección trigonometría, seno